Hola, mi nombre es Elba Serrano Chávez, estudiante de octavo cuatrimestre de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Colima. En esta ocasión les voy a hablar sobre el tema de la pandemia COVID y su impacto emocional. Si bien reconocemos el aislamiento voluntario se encuentra indicado para aquellas personas que han tenido contacto con pacientes infectados, mientras que el aislamiento voluntario, las personas restringen su movilidad gracias a sus condiciones laborales, económicas y sociales. La epidemia de COVID-19, es importante mencionar, tiene características únicas que permiten catalogarla como una crisis humana o como un evento altamente estresante. Existen pues ya diversas publicaciones que reflexionan sobre cómo la persona ha vivido una experiencia y su impacto económico a la par del psicólogo en varios niveles. Esto citado por Santillán y Torres. Se han descrito algunos estresores durante la cuarentena, tanto para las personas en aislamiento voluntario como para las que han sido infectadas. Esto pues, entre más se prolonga esta situación, más surgen las emociones como son el aburrimiento, el enojo, así como el incremento de conflictos familiares o la violencia intrafamiliar. Rubin 2020. Esta emergencia sanitaria siembra un terreno fértil para generar trastornos relacionados con la ansiedad, con la depresión y principalmente esto es debido a que es un evento increíble e inesperado, difícil de procesar para la población y aunque México tuvo oportunidad para prepararse porque emergió primero, en otras partes del mundo, esta situación puede ser traumática porque representa una amenaza de vida o muerte porque lo complejo de este evento en un contexto político y económico particular puede activar un grupo de desesperanza o una cuestión infértil en lo que es la fe para la gubernamentalidad. Esto citado por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. En el modelo general de adaptación de Selye, en 1950, es útil comprender este estrés desde esta perspectiva de pandemia, donde se plantean tres momentos, que es la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Podemos identificar estas tres entonces en la pandemia de COVID-19. Los mexicanos estaremos viviendo estas tres etapas donde la amenaza implica de alguna manera a las personas cuando parecen síntomas físicos importantes y que utilicen sus recursos personales para enfrentarse a esta. Encontramos un grupo pues de personas que tienen un estilo de afrontamiento muy diferente que es más dirigido a la solución de los problemas, mostrando de aquí una eficacia para responder a las demandas de la propia amenaza. Pero también es importante que ubiquemos a otro grupo de personas que si bien no son minoría tendrán un estilo de afrontamiento dirigido un poquito más a la emoción, la cual será muy intensa y en algunos casos podría hasta paralizarlos. El asunto se vuelve un poco más complejo al tratar de identificar los síntomas en menores de edad. Estos pequeñines también podrían estar debutando en conductas de malestar emocional y aparentar estar únicamente relacionados con la pandemia. Pero esto es importante que podemos ver que puede ser un objeto de detección temprana y canalización oportuna, con el fin de impedir el desarrollo de síntomas más incapacitantes en la etapa de adultez o en una adolescencia. La pandemia entonces se convierte en una crisis que puede ser de alguna manera desarrollar una cuestión de salud mental. También es una oportunidad, ¿por qué no mencionarlo?, para detectar a aquellas personas que ya contaban con factores de alguna manera hereditarios, que es un porcentaje muy importante, factores de contexto, factores de crianza que van configurando un perfil idóneo para desarrollar problemáticas relacionadas con la salud mental desencadenadas por este evento altamente estresante como lo es el COVID-19. Esto citado por García Mesa y Flores en el 2019. Otro detalle que quiero comentarles es que es observable ver que esta crisis de salud en México, dicho de manera cruda, la pandemia ha quebrado un contrato social entre el paciente sanitario y en efecto, sí, la historia clínica es un acuerdo relevante donde el personal de salud sanitario se ha utilizado este expediente para su propio beneficio. Sin embargo, creo que si las personas tienen este valor social, entonces dicho valor quedaría reflejado en su historia clínica, de que la información se volvería contra el propio paciente. Mencionando de alguna manera la pandemia del COVID-19, tiene esta ruptura de confianza, por nombrarle de alguna manera, entre el paciente y el sistema, sería mentir para proteger la propia vida. Así sería razonable valorar y rectificar esta cuestión
que más que ética es cuestión moralista. En pocas palabras, la gravedad de la pandemia nos conduce hacia una justificación teórica total del control de la población para que no estábamos preparados, nadie, en ninguna cuestión, tanto por una falta clara de respuesta gubernamental, al menos al principio los problemas derivados de la falta de techs confiables y de mascarillas eficientes impactaron a todos nosotros de una forma traumática, dejándonos en una cuestión emocional desamparada. A eso hay que añadir años de desinversión en la sanidad, que dejó en los hospitales sin recursos para adaptarse a una demanda explosiva de cuidados críticos y medidas de protección. Ante todo esto que ya los he mencionado, creo, a nivel personal, esta revisión es de gran importancia ya que permitirá visualizar la evidencia que ya tenemos científicamente hablando, existe en relación al comportamiento de la población en general. Esta cuarentena, identificar los efectos psicológicos que esto lo origina. Ante todo esto, sugerimos la importancia del establecimiento de medidas políticas preventivas enfocadas a la salud mental, puesto que pueden padecer trastornos de estrés postraumático dentro de la población mexicana y que esta situación de epidemia sean dirigidas y desarrolladas también por el personal de salud mental, no solo la cuestión médica, sino que psicólogos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas implicados en la labor de salud mental, sugiriendo que principalmente deben de ser identificados los grupos de riesgo y que sean adaptadas a distintas fases de la pandemia como la población. Muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo. Hasta luego.